hoy se conectan o que quizás un día se conectarán. Somos la Iglesia Comunidad Cristiana Lugar de Gracia, Iglesia Bautista Particular. Les invitamos a nuestras reuniones y celebrar el Día del Señor todos los domingos. Muy bien, hermanos, pues también a ustedes bienvenidos. Dios les bendiga. Y vamos a mirar la tercera parte de una enseñanza que le he titulado Disciplina en la Iglesia, bases bíblicas para disciplinar. Le repito, disciplina en la Iglesia. Vamos a mirar bases bíblicas para disciplinar. Es importante siempre tener argumentos para todo, ¿cierto? Para todo. Yo no puedo en la vida hablar de la Biblia, digamos en nuestro contexto, y sencillamente tomar cualquier clase de versículo y como se parece o como pareciera que entonces este versículo habla de algo de lo que yo quiero decir, entonces citarlo y ya. No, hermanos, tenemos que hacer siempre un estudio comprometido y respetuoso. Muy bien, Primera de Corintios, capítulo número 5, versículo del 1 al 5. Si usted ve el título, que no es inspirado, pero que nos ayuda a entender un poco de el apóstol Pablo, de lo que va a hablar, dice un caso de inmoralidad juzgado. Leamos. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Ahora, miren la pregunta que el apóstol Pablo hace a estos corintianos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea que entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy bien, entonces vamos a continuar en esta tarde, siempre como le decimos con la ayuda del Señor, con este mensaje que es edificante, que es necesario y que realmente hoy en día, cuando se habla de la disciplina de la iglesia, se hace de una forma muy, ¿cómo decirlo? De una forma muy mínima. Es decir, la disciplina de la iglesia para muchas congregaciones es un tema del cual no se habla, del cual no gusta y del cual molesta. Y seamos sinceros, si yo a usted le pregunto si le gusta que lo disciplinen, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, usted solamente lo puede saber. Ahora, en el texto que hemos leído, observamos a quién, al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está ejerciendo disciplina eclesiástica con aquel que fornicó con la esposa de su padre. Solamente quiere recordarle a usted lo que vimos hace 15 días, como para que usted pueda entonces, si no anotó, anotar los versículos, y si los tiene, pues revisar que estén bien. Entonces, hace 15 días vimos bases bíblicas para disciplinar, ¿se acuerdan? Fue la segunda parte, y estuvimos viendo algunos versículos que las Sagradas Escrituras nos dan para que nosotros, como autoridad delegada en la tierra, podamos ejercer precisamente disciplina eclesiástica. Tito 3:10, segunda de Tesalonicenses 3, versículo 14 y versículo 15, segunda de Juan 1, versículo 9 y versículo 10, y también leímos Hechos capítulo 8 y leímos desde el versículo 9 hasta el 25, ¿se acuerdan? Hablamos de quién era Simón, Simón el mago. Ahora,
Vamos a mirar un caso que puede ocurrir en cualquier iglesia local. Y es un caso de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Pero este caso de inmoralidad, el apóstol Pablo lo disciplinó. El apóstol Pablo tomó, por supuesto, o le dio la importancia y disciplinó. Ahora, la persona que Pablo disciplina era un creyente, no era un no creyente, era un creyente. Era un joven que abusivamente, si usted me permite decirlo de esa forma, se metió con la esposa de su padre. ¿Sí? Es decir, tuvo algo que se le conoce como fornicación. Ahora, recuerde que en el Nuevo Testamento la palabra fornicación y la palabra adulterio, digamos que son como equivalentes, ¿sí? Solamente cambian en los contextos. Vamos a mirar algunos datos importantes. La primera carta de Pablo a los Corintios fue escrita probablemente desde Éfeso en la primera mitad del año 55 después de Cristo. ¿Por qué quiero dar estos datos? Para llegar al punto que vamos a mostrar hoy. Entonces, esta carta fue escrita probablemente desde Éfeso en la primera mitad del siglo 55, mientras Pablo estaba en su tercer viaje misionero. ¿Cómo argumentamos entonces eso? Bueno, anote este texto, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8 y 9, y de allí versículo 19. Le repito, Primera de Corintios 16, versículo 8 y versículo 9, y de allí usted debe pasar al 19, para que se dé cuenta que el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo entonces escribe probablemente esta carta. La iglesia de Corinto, hermanos, como algo importante, fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Ojo, no se va a confundir. Según Hechos 18.1, quiero leerlo para ustedes. Hechos 18.1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces mire que el apóstol Pablo en Hechos 18.1 fue de Atenas, ¿a dónde? A Corinto, y allí fundó esta iglesia. Antes de que el apóstol Pablo escribiera Primera de Corintios, él había enviado una carta de carácter correctivo. ¿Sabe para qué? Para corregir un caso de inmoralidad allí en la iglesia local. En Primera de Corintios 5.9 lo dice, leámoslo. Primera de Corintios 5.9. Y mire el dato que les voy a dar que va a ser importante para ustedes que les gusta estudiar la Biblia. Primera de Corintios 5.9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Quién lo está leyendo allí? Primera de Corintios 5.9. Ahora bien, la copia de esta carta nunca fue descubierta, por lo cual los eruditos le han llamado la carta perdida. Realmente, cuando Pablo le escribe a los corintios, debían haber tres cartas. Primera de Corintios, segunda de Corintios y tercera de Corintios. Pero esa carta nunca fue encontrada. Pero el apóstol Pablo envía una tercera carta donde él corrige un caso de inmoralidad. Lo que pasa es que la carta nunca se encontró. Pero ese es un dato importante para que usted pueda anotarlo. Volvamos a nuestro texto, hermanos, a partir del versículo 1. Dice el texto en Primera de Corintios 5.1, se oye que hay entre vosotros un caso de ¿qué? De fornicación. Este pecado, hablando de fornicación, en ese momento, y obviamente en este momento, pero trasladémonos con nuestra mente allí, a Corinto. Este pecado era tan terrible y tan sucio como cualquier pecado sexual, que hasta los vecinos paganos
Los vecinos gentiles que estaban en ese momento fueron escandalizados por él. Imagínese usted, si no fuera creyente, saber que un creyente ha caído en adulterio. Un gran escándalo, ¿cierto? Algo terrible. La palabra griega, porneia, con tilde en la i, porneia, así como suena. Esta palabra porneia traduce a fornicación y alude, por supuesto, a gran variedad de inmoralidades sexuales. Por lo tanto, la fornicación es una relación sexual voluntaria entre personas no casadas. Y por supuesto, el acto de la fornicación delante de Dios es gran pecado. Es gran pecado. Y no solamente es un gran pecado, sino que es abominable delante del Señor. Hermanos, quiero hacer un alto y decirles lo siguiente. La fornicación es un acto grosero delante de Dios, como por ejemplo ver pornografía, como por ejemplo ver algún tipo de programa que contenga sexualidad explícita. De pronto nosotros podemos decir tranquilamente, no pasa nada, porque eso hace parte del guión o del formato. Pero ojo, porque usted puede emocionarse, porque su carne puede llevarlo a pecar y a cometer quizás algo que se llama masturbación. Por eso, hermanos, si usted como mujer soltera, hombre soltero, usted sabe que usted es propenso a la sexualidad, ore a Dios para que le dé un esposo. Cuando digo propenso a la sexualidad, lo que quiero decir es de gustar de las relaciones sexuales. Y no es un pecado, porque nuestro cuerpo fue creado para disfrutar, pero dentro del matrimonio. Entonces, hermanos, ¿qué debe ser el creyente? Huir. ¿Huir de qué? De la fornicación. Huir de cualquier clase de pecado que nos lleve tan solo a pensar o a meditar en eso. Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo 13, vaya conmigo. Después iremos al versículo 18. Primera de Corintios 6, 13. Después iremos al 18. Mire lo que el apóstol Pablo dice. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora mire el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, que dice, peca. Entonces, ojo, porque podemos, sin darnos cuenta, y de verdad, tenemos que llevar una serie sobre la sexualidad, Dios nos permita, porque el creyente, comenzando por los pastores, están cayendo en esto, en la pornografía, en el cine erótico. ¿Sabe cuál es el cine erótico? Que aunque no hay desnudos, dejan la mente abierta para pensar cosas. Hoy en día los chicos, desafortunadamente, a causa de la internet, están cambiando su forma de pensar frente a su sexo. O sea, es terrible cómo el internet está dañando el corazón, no solamente de los jóvenes, sino de los adultos. Personas de 40, 50 años que eran, o que saben que son hombres, se enamoraron de otro hombre o de otra mujer. ¿Y eso quién lo está haciendo? La internet. Ahora, en las series, en las películas,
ya el lesbianismo, el homosexualismo es tan palpable que es mejor a veces no ver nada, la verdad. Es mejor a veces más bien escuchar otras cosas. Y yo se le digo, mi familia sabe que yo televisión no veo, porque uno puede pecar sin darse cuenta. Y la internet y la televisión y ahorita todas estas plataformas que usted debe pagar, lo llevan a usted a través de unos pequeños cortos a imaginarse que la película es una cosa buena, pero siempre a usted le va a bombardear con sexo, pornografía, adulterio, homosexualismo, lesbianismo. Hace poco, donde yo trabajo, me dijo una mamá, dijo, imagínate que mi hija trabaja en cierto lugar y allí alguien le está hablando y ya ella se quiere ir de la casa y ella tiene pensamientos que su hija quizás está metida en cosas que no están bien. Lo que quiero decirle a usted para continuar es que el caer en la fornicación y en el adulterio, caer en la pornografía o en caer en cualquier pecado sexual, usted, por más fuerte que se crea, usted no está exento. No, yo soy un hombre de Dios y yo le creo, una mujer de Dios y yo se lo creo, pero ojo con lo que ve, ojo cómo habla, porque aún, desafortunadamente, por las redes sociales se enseña que para que usted tenga con su esposa mejor sexo, deben ver pornografía, cosa que es una gran mentira. Vamos a mirar ahora el versículo 1, la parte B. Tanto, dice Pablo, que alguno tiene la mujer de su padre. Si no lo está leyendo allí, ¿no? Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, esa dice la parte anterior. El hijo de un hombre que tenía a su mujer, que era obviamente la esposa de su padre, este hijo tuvo relaciones sexuales con su madrastra. ¿Y sabe qué pasó en ese hogar? Lo que pasó es que ocasionó una hecatombe. Y no solamente en el hogar, sino en la iglesia en Corinto. Mire, el pecado en una iglesia es terrible. Cualquier tipo de pecado. La división es terrible. Pero cuando hay un pecado sexual, hermano, la iglesia entra en una cosa que no es buena, que no es sana. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el corazón de los pastores o del pastor se duele por culpa del pecado de alguien que simplemente por la emoción quizás de experimentar o de no querer hacer caso, cae en ese pecado. El pecado de la fornicación crea una hecatombe terrible. ¿Usted sabe qué es una hecatombe, cierto? Destruye, daña. Por eso, mi querida hermana, que eres soltera, pídele a Dios que te dé un esposo. Es bueno, es sano, es santo. Y los que somos casados, pidamos a Dios que podamos disfrutar de nuestra sexualidad dentro del matrimonio con libertad. Ojo, cuando digo con libertad, estoy diciendo de acuerdo a los lineamientos bíblicos, ¿no? Pero la sexualidad es para disfrutarla y a veces se convierte en un tabú, nos da pena. Cuando se habla de sexo nos da miedo, nos da pena. ¡Uy, qué horror! Pero ¿qué pasó? Mire, este hombre tuvo relaciones con su madrastra, dañó un hogar. Recuerde que en el Antiguo Testamento este acto es llamado incesto. ¿Por qué? Porque tuvo relaciones, aunque era con su madrastra, con alguien que estaba con su padre.
Pero en el Antiguo Testamento el incesto era castigado con la muerte. Levítico 18:7, si usted lo quiere anotar, Levítico 18:7, Levítico 18:8, Levítico 18:29, léalo para que usted se dé cuenta cómo se castigaba este delito. Deuteronomio 22:30. Deuteronomio 22:30, que hace parte de los libros de la ley, ¿no? De la Torá. Por eso, los que somos padres y tenemos hijas, debemos siempre mirar a nuestras hijas como padres, con amor, con respeto. Debemos ayudarlas. ¿Está notando usted lo peligroso que es la fornicación? Y más dentro de la iglesia. Sigamos con el versículo 2, ahí mismo. A tal punto que el apóstol Pablo, al enterarse de lo sucedido, ¿qué hace? Regaña, amonesta a estos hermanos que sabían lo sucedido. Mira el versículo 2. Y vosotros estáis como envanecidos. Pablo estaba diciendo con esta frase, tan arrogantes, carnales sin discernimiento espiritual, que al ver esto estaban dispuestos a excusar las maldades más extremas y desagradables como esta, que es llamada fornicación. Y voy a hacer mi segundo alto para decirle a usted lo siguiente. Usted no puede permitir el pecado ni en su casa ni en la iglesia. Es decir, el pecado no se negocia. El pecado no tiene negociación de ninguna índole. Y estoy hablando de personas cristianas, ¿no? No de, pues no creyentes. Pero si en su casa hay cristianos, creyentes que ustedes saben que son fieles al Señor, pero están haciendo cosas que no están bien, debemos reprenderlos. Ah, pero es que me da miedo, es que me da pena, es que no sabemos qué van a decir. No, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y estos podemos ser nosotros, arrogantes, carnales sin discernimiento espiritual, que excusamos las maldades más extremas, más desagradables, y la fornicación está hoy servida. En este mismo versículo Pablo pregunta, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El apóstol Pablo está dando a entender que este acto merecía ¿qué? Disciplina eclesiástica, ¿sí o no? Pablo está diciendo esto. Pero hoy en día, ¿qué pasa en las iglesias? El pastor cayó en fornicación, no le dicen nada, lo mandan para Barranquilla a pasear y de vuelta otra vez sigue predicando. Destruyó los hogares, pero como es el pastor no pasa nada. No, hermanos. Recuerden que así como el pastor vigila o los pastores vigilan la iglesia, ustedes, si son creyentes, deben vigilar al pastor también. En cada acto, como es con sus hijas, o con sus hijos, o con su esposa, como mira el pastor a las hermanas. Si usted ve que el pastor o los pastores tienen una mirada indebida, deben llamar a la corrección. Usted no puede aplaudirle, uy, pastor, esa mirada tan... No, porque por ahí comienza el deseo carnal. Y quiero dejarle a usted la pregunta esta, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Si usted sabe que hay un caso de inmoralidad sexual, ¿usted por qué lo aprueba? ¿Por qué lo aplaude? El apóstol Pablo, en el versículo 3 al 5, él pronuncia un juicio contra el fornicario. El apóstol Pablo, ¿qué hizo? Ejerció disciplina eclesiástica. Leamos el versículo del 3 al 5. ¿Sí están allí, cierto, hermanos? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado. O sea, Pablo ya emitió un juicio. He juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor,
reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, cuando Pablo dice entregado a Satanás, es equivalente a una sentencia judicial. Pablo, ¿qué está diciendo? El tal debe ser excomulgado, debe ser quitado de la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el problema hoy en día, hermanos? Que la gente puede ver el pecado, pero no dice nada. La gente puede ver que algo anda mal, pero como que normalizamos todo. Y ojo, porque un día usted va a dar de cuentas, le va a dar cuentas a Dios por lo que usted ve y aquello que usted le llama que está bien. Una persona que maltrata todo el tiempo, usted no me puede decir a mí, no, es que él es así, pero Dios lo va a cambiar. No, hay que llamarle la atención. Una persona que maltrata a su esposa físicamente, ¿debemos aplaudirle? No. No, pero Dios lo va a cambiar, pastor. Dios va a hacer una obra. Sí, pues qué bueno por eso. Pero si él es creyente, debe entrar a disciplina. Y otras cosas que podríamos nombrar. Y esto para nosotros, si usted asiste a la iglesia y usted no se somete a Cristo y a su palabra, pero usted hace lo que usted quiera hacer, hermano, usted puede ser un candidato a futuro para ser disciplinado. Pregunto, ¿a sus hijos de pequeño usted los disciplinó? Los que son papás respondan. ¿Sí o no? Sí. Quizás unos lo hicieron de una forma inadecuada, ¿cierto? De una forma salvaje, y eso dejó huella. O quizás otros lo hicieron de una mejor forma. Como haya sido, a usted lo disciplinaron. El tema aquí en la iglesia es que si una persona sigue con su pecado constante y no cambia, esa persona debe ser excomulgada de la iglesia. Debe ser sacada de la iglesia. Se le tiene que decir a esa persona qué pena con usted, pero no eres bienvenido a la iglesia. Uy, pastor, pero ¿cómo así? Sí, hermanos, es que el tema de la disciplina no es un juego, es que es algo serio. Y hoy en día, ¿qué pasa? Los hijos maltratan a los padres porque a ellos les parece que es sensato. Los padres maltratan a sus hijos porque les parece que es sensato y nadie dice nada. Los hijos maltratan a sus padres ya adultos. De una forma de maltrato es que usted no quiera cuidar a su papá y simplemente lo meta a un ancianato o a un geriátrico. Eso es una forma de maltrato. ¿Sí sabía usted? Una forma de usted maltratar a su esposa es no ayudarle. Es un maltrato. O no dejarle para el diario. Maltrato económico. Pero hermanos, hoy en día, desafortunadamente, las mismas hermanas, o mujeres, perdón, de este mundo, están tomando el liderazgo de tal forma que ahora el esposo es el que se queda en la casa. Y hasta le cambian el nombre a su esposo. Pasa de ser Pedro a Saturnino. Y es en serio, hermanos. La disciplina eclesiástica no es un juego. Es algo serio. Usted quiere tener un hogar maravilloso, sea disciplinado usted primero. ¿Cierto? Disciplínese usted primero. Usted que es casado, disciplínese. Usted que es soltero, disciplínese. Porque si usted se disciplina, no estoy hablando de disciplina eclesiástica, sino disciplina como ejercicio. Si usted se levanta temprano, si usted ora, si usted lee, si su cama está tendida, si su apartamento, su casa, donde quiera que usted huele a rico, pues la persona que va a convivir con usted, ¿qué va a decir? Uy,
Qué maravilloso. Muy bien. ¿Hasta ahí me entendió? Vamos a mirar entonces, hermanos, algunas conclusiones. Pero quiero dejar en el corazón, hermanos, dos cosas. Primero, debemos disciplinar. Y segundo, un creyente verdadero no vive sometido al pecado. Primera conclusión, la disciplina eclesiástica debe ser ejercida en los creyentes, que hacen parte de una membresía. Un inconverso no puede ser puesto en disciplina. Ahora, ¿qué es un cristiano? Hemos venido trabajando en eso, ¿no? Un cristiano que no reconoce que es pecador no es cristiano. Un cristiano que no se aleja del pecado no es cristiano. Por favor, no le llame cristiano si usted sabe que no es cristiano. Segundo, la disciplina eclesial es un acto muy serio. Ya lo dije, no es un juego. La disciplina eclesiástica hace parte de un verdadero evangelio. Una verdadera iglesia disciplina. El problema, hermanos, es que nos da temor. Pero pues si nos quedamos con una sola persona, pues bendito Dios. ¿No? O usted tiene emocionalmente que ver muchas personas para estar bien, pero personas en pecado, creo que no. Tercero, la disciplina eclesiástica es un acto de amor. Ojo, la disciplina eclesiástica es un acto de amor. Si yo le llamo la atención a alguien y lo hago de la mejor manera, lo estoy amando. Si yo le digo, Lucía, esto no lo hagas, esto está mal. Y si Lucía entiende, pues la he ganado para el Señor. Pero también, como lo decíamos antes, es un acto de misericordia. Cuando me llaman del colegio y me dicen es que su hija se portó mal y yo la corrijo, ¿la estoy odiando o la estoy amando? La estoy amando. Y yo le digo, ven, ¿por qué haces eso? No lo vuelvan a hacer. Y lo último, un creyente verdadero no se va a enredar en pecados. Vea, siempre escuche eso y siempre entiéndalo. Si usted es cristiano, usted no se enreda en pecados, si realmente lo es. ¿Por qué? Porque usted ha entendido que su vida, su sexualidad, su cuerpo, su boca es olor fragante ¿para quién? Para el Señor. Un creyente fiel no estará revolcando en el fango, en el lodazal de este mundo como los marranos. Un marrano, usted lo puede sacar del lodo y lo baña, y le puede colocar loción, y le puede colocar un vestido costoso, pero ¿sabe qué hace su naturaleza? Vuelve nuevamente a ese fango, ¿sí o no? Porque la naturaleza es así. Y aquel que no es creyente peca, 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 peca y peca. Y esto para los que estamos aquí, pidámosle al Señor no pecar, y pidámosle al Señor de verdad que nos ayude a ser más humildes, a no ser tan egocéntricos, tan orgullosos, tan vanagloriosos, y que podamos realmente vivir para el Señor. Amén, hermanos. Muy bien, así como usted está, incline su rostro y oramos. Señor amado, te damos muchas gracias por la palabra que hemos compartido en esta tarde. Queremos agradecerte a ti por tu palabra, por tu amor inmerecido hacia nosotros, por la misericordia tan gloriosa y tan maravillosa que tú nos das. Queremos, Señor, pedirte que nos sigas ayudando y guiando y que tu bendita gracia, Señor, siempre esté en nosotros. Perdónanos, Señor, por los pecados que cometemos a diario. Perdónanos, Señor, por ejercer siempre ese descontrol, a veces viendo cosas que no debemos ver o haciendo cosas que no debemos hacer. Perdóname a mí como pastor y perdona a la congregación que pastoreo. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí en esta tarde para que podamos vivir para ti. Señor amado, te amamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de los hermanos. Que el Señor les bendiga.